Ahí se refleja un crecimiento económico del 1.2. Una cifra un poco curiosa, le cuento, porque que genera dudas, porque hasta Cordes, usted conoce Cordes, es una fundación que, entre otras cosas, realiza análisis económico y es un poco apegado a la línea de derecha. Ha expresado algunas dudas y sacó un comunicado diciendo que ese 1.2%, ¿de dónde? Hay algunos indicadores que son un poco interesantes. Mire, por ejemplo, se contraen las importaciones. Yo la semana pasada le había dado algunos datos. Si las importaciones se contraen, significa que estamos comprando menos. Y claro, se contraen en los rubros que yo consideraría, o que en general la gente que hace análisis considera importantes. Por ejemplo, en compra de materias primas se contrae en 10%. Si se contrae materia prima, significa que estamos produciendo menos, estamos comprando menos productos para fabricar, insumos para fabricar productos. Entonces, eso es preocupante porque nos muestra que hay una desaceleración de las ventas, por eso se produce menos. Hay una caída, y esta es una de las más preocupantes, en la compra de bienes de consumo. Significa, bienes de consumo son estas cosas que nosotros compramos y que no requieren absolutamente nada, solamente son cosas que se compran para volverse a vender. Cosas que compra la clase media especialmente, esa clase media que tiene capacidad de comprar cosas importadas. Eso ha caído en 2%. Puede parecer poquito, pero es un indicador preocupante de que la clase media empieza a experimentar ya el golpe de la crisis. Bienes de capital, también ha habido una contracción del 7%. Si eso se complementa con la caída en compra de materias primas, ya ya se conjuga algo peligroso para la producción nacional. Esto en cuanto a importaciones, también han caído las exportaciones en este primer trimestre. Ha habido una caída no muy importante, nosotros esperamos que se recupere en general, ¿no? Pero en este primer trimestre al menos hubo una caída de las ventas que hace el país afuera, exceptuando el sector del cacao, porque digamos que el precio del cacao, usted sabe, se disparó a nivel mundial y eso ha sido súper importante para este sector agrícola en el Ecuador. Hemos tenido un crecimiento del 158%, hablando de dólares netos que vienen al país. Entonces, ya son en general dos elementos que muestran que las cosas no van bien. Comprar fuera, vender fuera han caído. Pero no solo eso. Hay algo que a mí me preocupa mucho más, que tiene que ver con los créditos que se otorgan a las empresas. Entre enero y marzo del 2024, 8.412 empresas accedieron a crédito a través de los bancos privados por un monto de 4.966 millones de dólares. Esto es 2% menos que en el año anterior. 2% menos, es decir, hay una caída del crédito para empresas. Y ahora, en la caída de créditos para personas durante el primer trimestre del año anterior, el crédito ascendió a 2.115 millones. Esto es del año 2024, perdón, esto es 15% menos que en el 2023. Es decir, el crédito a personas ha caído, y este sí ha caído bastante más que el crédito a empresas. Crédito a empresas cae 2%, crédito a personas cae 15%. Explíquele un poco, el crédito ha caído, si hay personas que ya no acceden a créditos. Se está prestando menos dinero. Claro, es que se está alzando más el interés. Son varios elementos. Digamos que en realidad todos estos son síntomas de todo un sistema. Inciden. Claro, claro, y Inciden. todos están interrelacionados, Claro. pero en general nos muestran que, digamos, el paciente, que sería el país, empieza a agravarse, y eso es preocupante. Digamos que con los datos de este primer trimestre podría ser una alarma, pero un médico responsable o un padre responsable, como lo ve que está malito, dice, ¿sabes qué? Si está con fiebre vamos a hacer tal cosa, si tiene esto vamos a hacer tal cosa para mejorarlo. El problema es que el gobierno sigue aplicando la misma receta. No cambia, no hay visos de que esto cambie, y eso hace proyectar que la situación de este primer trimestre del año se proyecte al resto del año. Hay organismos, el Fondo Monetario Internacional bajó las previsiones de crecimiento económico para este año. Es que hay demasiada violencia. Lo que se ve es que no hay un solo día que no se capture droga, pero por
decenas y centenares de toneladas de droga en todo el territorio ecuatoriano, violencia, muertes, masacres. Todavía hay provincias donde se experimenta esto, donde se ve esto. Y entiendo que si no se controla la violencia, es difícil que alguien pueda invertir en este país. Claro, doctor, porque se requiere que el Estado garantice unos mínimos de convivencia social para que la situación económica pueda fluir y eso no está ocurriendo lamentablemente. Hay unas provincias en donde el problema está mucho más enraizado, es mucho más difícil de controlar y esto nos ha pasado factura con el tema Claro. turismo, fíjese, también el turismo ha caído. Pero es que nadie se va a ir. Mataron en un restaurante en Santa Rosa, creo ayer, Ya no hay vida nocturna. no en pleno restaurante, pleno día, claro. Entran y... Por eso es que vengo más triste que un gorrión herido, doctor. Cuéntenos, Pasar cuéntenos, por la Freddy. vía, ¿cómo se llama este? Sabiango, Macará. Hasta donde usted avanza a ver los ojos, la línea de vista que se llama en el argot radiofónico, ver cantidad de mineras irregulares, el río, cómo lo han asaltado, pero son miles de montículos y de centenares de máquinas que están ahí. ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué hacen? Lo único que va a haber a poco tiempo, porque estoy triste, primero por la afectación a la naturaleza y segundo porque eso atraerá violencia. Estas mineras, estas cosas de oro, plata, atraen a la violencia, pues son indicadores, pero fáciles o no. En realidad, deberíamos saber un poco las cosas de manera más global. Son indicadores de un estado débil, Freddy. Débil, De un estado débil que que no no tiene controla. capacidades para controlar mínimamente. Y si no puede controlar este tipo de situaciones, las posibilidades de convivencia pacífica de sus ciudadanos tienden a ser menores cada vez. Y eso es grave. Hay que recuperar esas capacidades del Estado. Y eso solo se hace, doctor, olvidándonos primero de esos discursos de Estado obeso. No. Mire, y ahora Eso tenemos no tiene sentido. un estado flaquito tenemos ahora, un estado flaquito, anémico, raquítico, que no avanza absolutamente a nada. Prueba suficiente ha sido de que hemos terminado perdiendo en lugar de ganar, reduciendo el tamaño del Estado y empezando en lo más básico. Pero sí se ha reducido el Estado. ¿En dónde? ¿Cómo? Se han reducido alrededor de 80 a 100 mil funcionarios públicos, así a nivel global en todo el país. En todo el país. ¿De qué nos ha servido, Freddy? Pero ¿De qué hablar nos ha en servido? todo el país suena así como universal. Pero por ejemplo en Loja, que también es país, ¿en dónde habrá salido uno? Del registro civil salió mucha gente, Freddy. ¿El registro civil? Sí, No, cuente, doctor. del registro civil salió mucha gente, salió más o menos, a ver, ¿En el periodo de Lazo o en este en periodo? general en todo este periodo, desde que empezó Lenín Moreno con en abril No, del pero 2018. estamos hablando entonces de un plan de gobiernos sucesivos, Es que ¿no? son lo mismo, Freddy, aplican la misma política pública. Solamente ha cambiado la cabeza que sería el presidente. Primero estuvo Lenin, que fue cooptado por este plan, por la derecha. Luego estuvo don Guillermo, ahora está ¿cómo se llama este señor? El joven. Don Daniel. Don Daniel. Pero va a sacar de Supermaxi. Buenos días, 725-400, lo escuchamos. Adelante. Doctor, buenos días. A su invitado también. Pero, doctor, ¿quién es el culpable de todas esas cosas? El partido del que está hablando ahí. Ese dejó la violencia, dejó todas esas cosas malas, dejó al Estado raquítico. ¿Y qué discute él? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué puede hacer el pueblo? Si eso fue tremendamente perjudicado para el país. Gracias. Bueno, no creo que amerite comentario. Más bien avancemos. Mire, Freddy, hay otros indicadores que son más preocupantes. ¿Sabe cuál? La producción petrolera está cayendo y de manera alarmante. ¿Y eso por qué? Porque, verá, Freddy, para sostener usted un carro... Le prometo que sea la última llamada. Vamos ahí. Además, no tenemos mucho tiempo. Buenos días, 725-400, lo escuchamos. Adelante. Respeto que se merece su emisora, usted, sus oyentes y el señor que está ahí, que funge de analista. Le están haciendo unas preguntas correctas que debes responder. ¿Cuál es el único responsable para toda esta desgracia? ¿Desde cuándo comenzó esto?
de venir tanto extranjero, tantas bandas criminales? ¿Quién dejó para que la droga avance tanto en las escuelas, colegios y todo? ¿Quién dejó la burocracia en los seguros y destruyó el seguro, destruyó las instituciones? En pocas palabras, ¿quién dejó institucionalizando la corrupción? La corrupción en el Ecuador es el prófugo. Por favor, doctora, que venga y responda, por Dios. Ya usted todos los lunes habla cosas que no tienen nada que ver con la realidad del país. Usted critica a todos los gobiernos que no han valido nada, comenzando por el traidor que es de la Revolución Ciudadana mismo, Lenín Moreno, Lazo, y el actual. ¿Quién va a decir que son buenos gobiernos? Pero en cambio el campeón en llevarse la plata fue Rafael Correa Delgado. Gracias. Listo, seguimos. Bueno, mire, yo entiendo que hay gente que tiene su punto de vista, Freddy, pues, pero hemos demostrado hasta la saciedad con datos, con indicadores. Dijo una cosa que yo creo que merita contestar el caballero. Hay que mirarlo de manera objetiva. ¿Hasta qué año tuvimos índices de delincuencia bajos? Hasta el 2017, empezaron a subir a partir del 2018. Yeah. Ese es un indicador clarísimo. Sí sería bueno mirarlo. Yo lo estuve revisando hace unos 15, 20 días, ya no recuerdo exactamente las cifras, pero hay un índice internacional donde se califica los sistemas de justicia a nivel mundial. La pregunta es, ¿dónde estaba Ecuador hace tiempo y dónde está ahora en esos en ese ranking de corrupción de los sistemas de justicia? ¿Dónde está ahora? Ocupa los últimos lugares en el mundo. Solo por darle dos datos. Yo le hablaba hace un momento, nos preocupa una cosa que es súper grave, la caída en la producción petrolera. Usted decía, ¿por qué cae la producción petrolera? Y aquí la respuesta es sencilla, Freddy. Es como si nosotros tuviéramos un carro que está todos los días trabajando, haciendo recorrido, un taxi, una camioneta de estas que hace servicio público. Pues hay que cambiarle los filtros, hay que cambiarle el aceite, hay que darle mantenimiento. Y sigue trabajando, va a tener un desgaste, eso es natural, pero hay que darle mantenimiento. Hay que invertirle, porque un filtro de aire, un filtro de gasolina cuesta, ¿no es cierto? Pues lo mismo ocurre, para hacer una especie de analogía entre estos sectores. No se ha invertido en dar mantenimiento a la infraestructura con la que ya contamos, primero, y segundo, tampoco se ha invertido en mayor exploración para explotar nuevos yacimientos. Eso es parte de la debilidad del Estado que estuvimos conversando. El Estado es débil, no tiene capacidades para controlar y tampoco para invertir. Es decir, doctor, no nos engañemos, hay una idea detrás de todo. No sé si ha visto que el contrato por el oleoducto de crudos pesados ya finalizó en enero. Ya. Sin embargo, como parte del contrato está que toda esa infraestructura pasa al Estado, a Ecuador, a nosotros, a los ecuatorianos, pero no se la ha tomado, no se ha ejecutado esa cláusula del contrato. Se ha dado una extensión de 6 meses más para que siga operando la empresa, que puede seguir operando, pero ya en condiciones distintas, porque esa infraestructura ahora sí ya nos pertenece. Pero no queremos tomarla y se sigue perjudicando al Estado porque seguimos pagando por el uso de esa infraestructura cuando ya no deberíamos. En el fondo son intereses. Sí, perdone, solo un paréntesis, ahí eso de la infraestructura, ojalá que algún rato podamos hablar y los alcaldes puedan gestionar. El exalcalde de Catamayo hizo eso, hizo canchas con este material que sobran allá en las petroleras, y aquí nosotros tenemos 2 puentes bailes que ya superan los 10 años, 12 años, 15 años, me da la impresión, nadie le lleva la cuenta ya, el de Malacatos y el de la Universidad Nacional, y bien se podría conseguir ahora que estas transnacionales dejan mucho material ahí, pero bueno, avancemos, por eso dije solo es un paréntesis. Sí, Freddy, yo le decía que esto ha afectado al turismo. El turismo no llega, por ejemplo, el tema hotelero no está llegando a niveles de ocupación del 40%. Galápagos ha tenido una caída del 25%, la cuarta parte en este año comparado con el año anterior. Eso a la larga, Freddy, ¿qué es lo que hace? Que haya menos circulante, menos dinero circulando en la economía. Y si eso ocurre, pues obviamente el empleo se contrae. Claro, pero eso hablábamos, que el turismo no se puede reactivar porque hay violencia todavía en algunas provincias en mayor medida, ¿no? Todo está conectado, claro. En mayor medida. Y de eso se trata, por eso es que a veces en esa materia
de seguridad, hay que apoyarlo al gobierno. Nosotros, cualquier ciudadano que ama este país, tiene que apoyar al gobierno en materia de seguridad. Cualquier cosa que vaya a hacer en materia de seguridad, pues hay que apoyar. Nadie puede decir, no, este gobierno no hay que apoyar. Ya, pues entonces mañana pagaremos las consecuencias nosotros, ¿no? Usted está comiendo en un restaurante pues, con la familia y no tiene ningún grado de seguridad. Pero si ayudamos a hacer esto, tenemos el ejemplo más fácil, ¿no? El Salvador. Los turistas, la gente se amanece, vienen, ahora sí invierten, andan por las calles, por todo lado, nadie les roba, están comiendo por todo lado, porque acabó con el cáncer de la inseguridad. Eso es lo que se pretende hacer en el Ecuador. No, ¿No se pretende hacer eso? no, Freddy, para nada. ¿Qué se pretende hacer en el Ecuador? Mire, yo no entiendo todavía qué es lo que se pretende. Lo que sí sé es que no se está haciendo lo que se debe hacer. Y si usted le gusta y me permite, yo puedo comentarle nuevamente. Claro, solo porque llaman al celular, bloqueamos la línea de acá, pero están llamando al celular, suponemos que es puntual e importante. Buenos días. Muy buenos días, Freddy. Quería dar mi opinión, ¿no?, sobre los indicadores que está dando su entrevistado, ¿no? Uno de los indicadores reales más claros sobre la infiltración de los grupos terroristas, ¿no?, en el Estado, en la época correísta, fue que Ronnie Aliaga, de los Latin King, fue candidato y fue asambleísta por la Revolución Ciudadana y llegó a presidir la Asamblea Nacional. Un pandillero presidió la Asamblea Nacional por el Partido Correísta. Freddy, yo también quiero dar mi opinión sobre todas estas organizaciones, la CELAC, la ONU, que son dirigidas por personajes de izquierda. Ya, entonces, todos los indicativos, todos los datos, todas las estadísticas que dan, hacen que Cuba sea el mejor país. Donde no hay desnutrición infantil es en Cuba. Donde existe la mejor medicina es en Cuba. Ya, entonces, esos son los datos que quiere distorsionar la verdad su entrevistado, Fred. Muchas gracias. O sea, yo quería avanzar, pero sí me gustaría comentar algo que dijo el caballero. La ONU es dirigido por personajes de izquierda, dijo Freddy. Usted lo escuchó, la Sí. ONU. No, la ONU es la Organización de Naciones Unidas. No es dirigida por ningún personaje de izquierda. Yo entiendo que por ahí puedan referirse a algún sesgo en la CELAC, pero claro, yo creo que hay que tener un poquito de precisión en las cosas que se dice, porque Bueno, lo que a pasa veces es que, cuando se dice... el que presidía la Organización Mundial de la Salud, morenito anterior, en la pandemia, ¿se acuerda usted? Sí, claro que sí. Pateaba durísimo a la izquierda, ¿no? Sí, Freddy, pero eso, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver? Yo tengo muchísimos amigos, por ejemplo... Por eso le ponía como un ejemplo. Claro ¿no? que son... Yo le ponía como un ejemplo, que así mismo, que como el de la Organización Mundial de la Salud, también pateaba duro a la Sí, izquierda. pero ¿qué tiene que ver? Estos O sea, organismos Freddy, internacionales, ¿qué tiene que ver? No... o sea, lo que le quiere decir seguramente el amigo es que estos organismos internacionales también están contaminados por ciertas ideologías o tendencias políticas, ¿no? O sea, la verdad, Freddy, eso es nada más que una muestra, Supongo un síntoma de... Intolerancias. Claro, por supuesto, sí. pues porque, a ver, Ya. o sea, porque alguien piensa de determinada manera, asumen que está mintiendo en las estadísticas, eso está diciendo. Mire, yo estoy aquí comentando las estadísticas oficiales, estas que yo comento son del Banco Central. El Banco Central pertenece a Ecuador. Ecuador en este momento está gobernado por el señor Daniel Noboa. Y no estoy diciendo que estas estadísticas están contaminadas. Digo que me generan dudas, que Cordes ha presentado unas preguntas, pero los estamos comentando, estamos sacando conclusiones para el país. A veces, Freddy, mire, yo creo que ese es uno de los principales problemas que tiene el país. Hay una enfermedad que es bien difícil de curar, que ha ido contaminando no la mente, los corazones de un amplio sector de la población. Esa enfermedad ha motivado el voto y nos ha llevado a donde estamos en este momento. Mire, esa enfermedad es el odio, Freddy, y el odio tiene un fruto amargo, y ya lo estamos probando en este momento. Yo a veces me maravillo porque hay gente que, yo entiendo, está escuchando la radio,
Y esa enfermedad es la que le motiva a coger el teléfono, marcar y decir barbaridades y no dar ningún aporte. Un dato, un comentario, una crítica, sino van al ataque personal y no se dan cuenta de que están enfermos. Esto es como el alcoholismo, Freddy. Lamentablemente el país Pero sufre de esa lo enfermedad. que pasa es que ellos le pueden decir lo mismo a usted. Y porque, fíjese qué coincidencia, doctor. Esto lo conversábamos con un grupo de compañeros perios y decía, un compañero dijo, tal y tal y tal persona son escorias, estas amebas que molestan. Que me dijo, pero solo tengan cuidado una cosa, porque nosotros también podemos ser escorias y amebas para estas personas. Fíjense, en serio, y me estarán escuchando los compañeros perios que conversábamos eso. O sea, a veces hay que saber discernir seguramente, porque puede ser que ellos tengan la razón o usted tiene la razón, por supuesto. o usted tiene la razón en su momento, y Déjeme eso hacerle un solo lo comentario, vamos a Freddy, lograr al respecto, exactamente. verá. Yo creo que nadie es escoria ni ameba en el país. Todos somos necesarios para avanzar como Estado, como nación. Todos. El que pensemos distinto, Freddy, nos enriquece, pues. Porque no puedo yo encontrar gente que solamente piense como yo. Yo a veces escucho con atención las llamadas Lo que porque pasa algún es que dato darán a que me veces enriquece. amenazan, pero lo que pasa es que a veces hay amenazas, doctor. Que si hubiese esa tolerancia, como usted dice, qué bonito discrepar Claro. y luego tomar un café, esa es la cosa más linda. Pero a veces sí llega a niveles de intolerancia y de amenazas. Entonces dicen, ya van a ver cuando yo llegue al poder y todo. Entonces eso ya es transmitir miedo, en cambio. Sí, Freddy, sí, Ya, pero... eso ya es transmitir miedo. Sí, Freddy, pero lo que yo digo, mire, nosotros tenemos enemigos y ¿sabe cuáles son? La pobreza, básicamente, la falta de oportunidades para nuestros jóvenes, Claro. el descuido que están experimentando nuestras personas de la tercera edad. Esas son nuestros enemigos y como esos tenemos muchísimos. Y verá, le voy a decir una cosa, el desarrollo no va a ser posible. Mire, yo tengo una línea progresista. No tanto, no tanto. El desarrollo no va a ser posible si no tomamos en cuenta y si no participan en la construcción de la solución todos los sectores. Los caballeros que llaman también son parte de la solución. Pero no podemos, doctor, intentar hacer réplicas de apartheid y cosas de ese tipo. Eso solo nos destruye. Yo creo que las llamadas tienen que ser para aportar. Yo a veces llamo, doctora, aquí a su programa, en los otros horarios, a veces otras emisoras, y trato de dar un dato. Digo, no, sí, mire, el señor tiene razón, o el señor está equivocado porque en el 2023 fue tanto. Gracias. Aportarle a la discusión política. Yo creo que ese es el camino. Lo otro, doctor, solamente nos hace que seamos parte del problema. Se nos quedan un par de datitos, doctor. Yo le agradezco por el espacio. Creo que es una charla. ¿Qué datos se quedan? Unos datos que tienen que ver con el tema canasta básica. Y a la canasta básica familiar, ¿qué más? Unos datos que tienen que ver con las ciudades más caras del país y con la proyección de crecimiento para el resto del año. Ya, bueno, entonces ya está Loja, ¿no? Las más caras Sí. del país. Loja ha estado ahí en ese orden de preeminencia, ¿no? Gracias, doctor. Que le vaya bien. Muy buenos días, Freddy. Muy buenos días. Gracias, doctor.